Buenos días, bienvenidos a la videoconferencia Zoom relacionada con la materia física 1. En esta ocasión vamos a tratar el tema número 3, perteneciente a dinámica de partículas, específicamente todo lo relacionado con fuerza. En próximas videoconferencias vamos a tratar sobre el tema de trabajo y energía. Les recuerdo que en próximos días vamos a estar colocando en la plataforma la actividad evaluada número 1 que corresponderá a esta parte del tema número 3. Y la otra parte que pondremos después será, después que veamos la parte de movimiento lineal o momentum, pondremos la actividad evaluada número 2. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar la actividad. Permítanme cargar la presentación que vamos a utilizar en el día de hoy. Aquí la tenemos. Dinámica de partículas. Ok. Dinámica de partículas. Anteriormente habíamos visto en los temas que preceden a esta presentación que nosotros describíamos el movimiento de un objeto en términos de su posición, velocidad y aceleración, sin tomar en cuenta qué originaba ese movimiento. Este tema trata de ver, de analizar la propiedad o el elemento que origina el movimiento de los cuerpos. Porque los cuerpos no se mueven espontáneamente. Necesitan algo que inicie ese movimiento. Una silla no se mueve de posición si usted le habla a la silla o ella sola camina. No. Usted tiene que aplicarle algo que se llama fuerza. Esto es lo que origina que los cuerpos o los objetos se puedan desplazar. Cuando esa fuerza es cero, no se ejerce ninguna fuerza sobre el objeto no se mueve. Usted me preguntará, ¿y qué pasa cuando los objetos están en un plano inclinado y se mueven sin aplicar una fuerza? En realidad hay una fuerza que lo está moviendo, que es la fuerza de atracción gravitacional asociada al peso del objeto. El plano inclinado le facilita ese movimiento, ¿verdad?, al peso para que el cuerpo se pueda mover. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar en este tema. ¿Cuál es la influencia externa que hace que un objeto pueda permanecer en reposo o que lo haga moverse o acelerar? ¿Cuáles son esos factores principales en lo que es necesario hacer hincapié o que actúan sobre el objeto y la masa del objeto? ¿Verdad? De eso trata la dinámica. La dinámica va a tratar de discutir o nos enseña, ¿verdad?,
las tres leyes principales o básicas del movimiento, las cuales se relacionan con las fuerzas, masa, y que se formularon hace mucho tiempo en el siglo pasado por el señor Isaac Newton. Isaac Newton fue la persona o el científico que descubrió, analizó y le puso ley a los movimientos de los objetos. Entonces, ese fenómeno o esa propiedad o ese algo que permite el movimiento de los objetos es lo que nosotros conocemos como fuerzas. En el lenguaje común, la fuerza es un empujón o un tirón. Fuerza es una interacción entre dos objetos o entre un cuerpo y su ambiente. ¿Okay? Cuando empujamos un automóvil que está atascado en la nieve, en el barro, en la arena, ejercemos una fuerza sobre el automóvil. Esa fuerza es la que nos va a permitir que el automóvil se deslice, se desplace, se mueva. ¿Correcto? Por ejemplo, un cable de acero ejerce una fuerza sobre una viga que se levanta en una construcción. Las estructuras soportan fuerzas. Esas son las fuerzas que nosotros debemos calcular para darle equilibrio a la estructura y la estructura no se derrumbe. Cuando esas fuerzas se desbalancean, todas las estructuras colapsan, porque los elementos principales de la estructura, que son las columnas y las vigas, no soportan el desbalance de las fuerzas. El universo está en balance porque las fuerzas gravitacionales de los sistemas en el universo, de los planetas, satélites y los cuerpos estelares, están en balance en función de su fuerza. Usted está en balance en la Tierra porque existe una fuerza gravitacional que lo mantiene pegado al piso. Porque si esa fuerza fuera menor que su peso, que es otra fuerza, usted estaría flotando en el espacio. ¿Ok? Entonces, vemos que el elemento principal para que los cuerpos se puedan mover o desplazar o mantenerse en equilibrio balanceado es la fuerza. Cuando una fuerza está en contacto directo entre dos cuerpos, la llamamos fuerza de contacto. ¿Okay? La fuerza normal se ejerce sobre un objeto, sobre cualquier superficie. Usted tiene un cuerpo sobre una superficie, ese cuerpo está ejerciendo una fuerza normal. Físicamente, la fuerza normal no es más que la reacción del cuerpo a la fuerza de gravitación, porque su cuerpo ejerce sobre la superficie una fuerza normal opuesta a la fuerza de gravitación, porque la fuerza de gravitación o el peso asociado trata de fijar el cuerpo hacia la superficie, y como debe haber un balance, debe existir una fuerza o hay una fuerza que hace contrapeso y balance a la fuerza que tiene el cuerpo sujeto al piso. Entonces, ¿qué significa normal? Normal significa que la fuerza siempre actúa perpendicular a la superficie de contacto, sin importar el ángulo de esa superficie.
aclarar esta parte. Un cuerpo que se está deslizando sobre un plano inclinado tiene una normal perpendicular a la superficie del plano inclinado donde se está deslizando. El peso del cuerpo es perpendicular no a la superficie del plano inclinado, sino a la superficie donde está colocado el plano inclinado, donde se encuentra el plano inclinado. Y la normal, que es perpendicular a el peso, pero a la componente perpendicular de ese peso por el ángulo del plano inclinado. De eso se trata lo que estamos diciendo en el párrafo. Siempre será perpendicular a la superficie de contacto. Si esta es la superficie, el cuerpo está acá, esa fuerza normal siempre será perpendicular a la superficie del plano. Así el peso esté en esta forma. ¿Ok? La otra fuerza, la fuerza de fricción. Para que un cuerpo se pueda desplazar con mayor o menor velocidad, debe existir una fuerza en sentido contrario a la fuerza que está empujando el cuerpo. Si usted está empujando un cuerpo sobre una superficie, el roce o la fricción es una fuerza en sentido contrario a la fuerza con que está usted empujando el cuerpo. Siempre la componente que hace que el cuerpo se mueve es la fuerza horizontal, la componente horizontal de la fuerza. Si usted jala sobre una superficie horizontal un cuerpo, la componente horizontal es la que hace que el cuerpo se desplace sobre la superficie, y la fuerza de fricción en sentido contrario es lo que impide ese movimiento. ¿Que será mayor o menor? Sí, dependiendo de la fricción que tenga el cuerpo con la superficie. Sobre un plano que sea una superficie que tenga aceite, usted se desplazará más rápido que sobre un plano, sobre una superficie que sea rugosa. Habrá más fricción en la superficie rugosa que en la superficie que tiene el aceite. Entonces, para que un cuerpo se pueda desplazar, disminuyendo la fricción, lo que tengo que hacer es eso, disminuir la fricción entre el objeto y el cuerpo. ¿Cómo lo puede hacer usted? Echando líquido, agua, aceite, o si está en una superficie que está congelada, el mismo hielo le facilita ese desplazamiento. Los corredores o los atletas de invierno que practican el patinaje sobre hielo le reducen en la superficie de contacto para tener mayor velocidad a los zapatos que utilizan. Por eso es que esos zapatos son unas cuchillas. Mientras usted disminuya esa superficie de contacto y además le facilite mediante el factor de fricción mínimo el desplazamiento, se podrá mover a través de la superficie. Entonces, la fuerza de fricción ejercida sobre un objeto por una superficie actúa siempre paralela a la superficie en la dirección opuesta al deslizamiento. ¿Okay? La fuerza siempre actúa en sentido del movimiento. La fuerza de fricción va en contra del movimiento. La fuerza de una cuerda o por un cordel estirado sobre un objeto al cual se ata se llama fuerza de tensión. Cuando usted tira de la cometa, de la correa de su perro, la fuerza que tira del cuello de la mascota es una fuerza de tensión.
Si usted jala una maleta, usted está ejerciendo una fuerza de tensión. Existe también una fuerza contraria a la fuerza de tensión, que es la fuerza de compresión. ¿Dónde utiliza usted una fuerza de compresión? Cuando usted golpea un clavo sobre una pared. Usted está aplicando una fuerza que comprime, trata de comprimir el clavo, ¿verdad? Y si esa fuerza es mayor que la fuerza que ejerce la pared normal de la pared, el clavo entrará con más facilidad a la pared. Aparte que si usted, los clavos que tienen punta fina, ¿verdad? Que por lo general tienen esa punta, que no son romas, eso también permite la entrada del clavo. Entonces, la fuerza que ejerce en contraria a la pared, que es menor, la fuerza del martillo que da sobre el clavo y la punta del clavo, hacen que el clavo pueda penetrar a la pared. Esa fuerza comprime el clavo contra la pared para que pueda afinar. Las vigas soportan fuerzas de compresión porque es el peso que está ejerciéndose sobre la viga, igual que las columnas. Las columnas soportan fuerzas de compresión. Entonces, cuando la fuerza se ejerce directamente sobre el objeto y trata de comprimir, se denomina fuerza de compresión. Cuando usted agarra y estira esa viga o estira el cable, usted está ejerciendo una fuerza de tensión sobre el cable, en sentido diferente a la fuerza de compresión. La fuerza de atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre un cuerpo se llama peso del cuerpo. Entonces, la fuerza de atracción es su peso. La fuerza de atracción gravitacional es su peso. El peso es una fuerza. El peso no es masa. No confunda el peso cuando usted va al mercado y dice, péseme algo. No. Usted está pagando por masa, no por peso, porque el peso es una fuerza. Lo que pasa es que para efectos del comercio, la constante de gravedad se asume como 1, para que la masa multiplicada por 1 asuma el peso por una unidad de gravedad, de constante de gravedad, que ya nosotros sabemos que la constante de gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Para efecto del peso que usted cuando va al mercado a comprar 1 kilo de carne, 1 kilo de pollo, ese no es peso, usted está comprando es masa. Usted paga por masa, no por peso. No confunda eso. Peso físicamente es fuerza, masa por gravedad. Entonces, tenemos una fuerza de contacto, ¿verdad? Tenemos una fuerza normal, una fuerza de fricción, una fuerza de tensión y una fuerza de compresión. Y el peso. Esas son las fuerzas que usted conoce en la realidad. Aquí tenemos 2 gráficas donde nos muestra las propiedades de la fuerza y los tipos de fuerza que son las que vimos anteriormente. Fuerza normal, ahí ven el gráfico, que siempre es perpendicular a la superficie donde está colocada el objeto. La fuerza de fricción, que siempre es contraria al desplazamiento del movimiento. La fuerza de tensión, que es cuando usted jala, y el peso, que es la otra fuerza. Tenemos un gráfico donde vemos cómo actúa la fuerza. Si yo la empujo, si yo la tiro, ¿verdad? Y las 3 propiedades principales. Una fuerza es un empujón, un tirón, como lo vimos anteriormente. Es una interacción entre 2 objetos, siempre es una interacción entre 2 objetos o entre un objeto y su medio ambiente o su ambiente.
y que es una cantidad vertical con magnitud y dirección. Vectorial, perdón, no vertical, vectorial. La fuerza es un vector, por eso la podemos graficar en el plano cartesiano. Ok, ¿cómo se mide la fuerza? Para yo medir una fuerza, existe un elemento que usted conoce, un invento asombroso que se llama resorte. El resorte es elemento que nos permite medir el valor de una fuerza que se aplique sobre cualquier elemento o que sirva para calcular la fuerza de un objeto que tiene una cantidad de masa. Tenemos una gráfica donde vemos que mediante ese resorte sobre una balanza, dependiendo del tamaño de la fuerza, usted va a tener una medida en esa balanza. El resorte se estirará. Si usted lo calibra o está calibrado, le dará ese valor de la calibración, le dará cuánto es la fuerza que usted está aplicando. Aquí tiene una balanza donde se aplica una fuerza F1 y da un valor. Aquí tiene una balanza donde se aplica una fuerza F2 y tiene otro valor. Y aquí tiene las dos fuerzas. Entonces, la fuerza total colocada sobre una balanza no es más que la sumatoria de las dos fuerzas. Propiedad y ley importante. Las fuerzas se suman o se restan algebraicamente, dependiendo del sentido que tenga esa fuerza. Si usted coloca sobre una balanza un saco de cemento de 40 kilogramos y le coloca otro saco de cemento de 40 kilogramos, usted tendrá 80 kilogramos sobre balanza, porque lo que tiene que hacer es sumar la fuerza. Si esa fuerza que usted ejerce sobre la balanza no es perpendicular ni es horizontalmente, sino que está inclinada, ¿verdad? Usted tendrá dos componentes de esa fuerza, una fuerza vertical y una fuerza horizontal, como se muestra en la figura. ¿Y cómo se calcula la fuerza total ejercida? Muy fácil, utilizando lo que hemos visto hasta ahora, que se conoce como el teorema de Pitágoras. La fuerza total nomás será entonces la raíz cuadrada del cuadrado de cada una de las fuerzas que usted está ejerciendo sobre ese objeto. Entonces, mediante un resorte nosotros medimos el valor de una fuerza. A medida que usted adiciona fuerzas a un objeto, usted está sumando fuerza. La fuerza total sobre un objeto es la sumatoria, mejor dicho. Sí, la sumatoria, la suma algebraica de cada una de las fuerzas. Cuando digo suma algebraica, debo incluir también los valores positivos o negativos de la fuerza. Si la fuerza se ejerce inclinada o en dirección de un ángulo, la suma total de la fuerza será la raíz cuadrada del cuadrado de cada una de las fuerzas y se calcula mediante el teorema de Pitágoras. ¿Cuáles son las unidades de medidas de fuerza? La unidad de medida de fuerza es el newton. ¿Correcto? El newton describe la acción y magnitud de una fuerza, tanto que empuje o tanto que tire. ¿Ok? Vectorialmente es así. En el sistema internacional, el newton es la unidad de fuerza. En el sistema inglés, eso es la libra fuerza o libra. ¿Okay? Los ingleses no se dan mala vida por esa parte. ¿Okay? ¿Y qué es un newton? El newton es la fuerza ejercida por un kilogramo, por una masa de un kilogramo que desplaza un objeto, ¿verdad?
o que tiene una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. La ecuación de fuerza es masa por aceleración. Entonces, Newton es la fuerza, ¿verdad?, de 1 kilogramo, de un objeto de una masa de 1 kilogramo que se desplaza 1 metro sobre segundo al cuadrado, o que tiene una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. El principio de superposición de fuerzas, ¿qué nos dice? Si dos fuerzas actúan al mismo tiempo sobre un punto A de un cuerpo, como lo muestra la figura, el efecto sobre el movimiento es igual al de una sola fuerza, igual a la suma vectorial de las fuerzas originales. Vectorial. En general, el efecto de cualquier cantidad de fuerzas aplicadas a un punto de un cuerpo es el mismo de una sola fuerza igual a la suma vectorial de la fuerza. Esto es lo que se conoce como el principio de superposición de la fuerza. Vectorialmente tiene que calcular ese valor de la fuerza. Como lo vimos anteriormente, esa suma vectorial no es más que la aplicación del teorema de Pitágoras. ¿Ok? Si usted lo que tiene son fuerzas horizontales, sumará fuerzas horizontales. Si lo que tiene son fuerzas verticales, sumará fuerzas verticales. Si tiene vectorialmente una fuerza definida por un ángulo en una dirección, usted tendrá que aplicar el teorema de Pitágoras, porque tendrá los componentes verticales y horizontales de esa fuerza y calculará la fuerza total como la raíz cuadrada de el cuadrado de cada uno de los componentes horizontales o verticales, como se muestra aquí en la figura. Esta es la fuerza total, el cuadrado de esta fuerza más el cuadrado de esta, la raíz cuadrada, igual acá. ¿Ok? Vamos a entrar ahora lo que el señor Newton describió y la conclusión que el señor Newton, llegó mediante la formulación de sus 3 leyes. Pues son 3 leyes de Newton. La primera ley de Newton nos dice, en forma sencilla, que un cuerpo siempre conservará su estado estático o su estado de aceleración constante si no existe una fuerza externa que modifique la posición de ese objeto. Entonces, un cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa no equilibrada, oye bien, no equilibrada, actúe sobre él. Matemáticamente, lo que nos quiere decir que la sumatoria de las fuerzas para que estén en equilibrio tiene que ser igual a 0. El cuerpo está en equilibrio cuando la sumatoria de todas sus fuerzas es igual a 0. Newton llamó a esto inercia, como la propiedad de una partícula que le permite mantenerse en un constante estado de movimiento o de reposo. Eso es la inercia. Usted a lo mejor ha oído esa palabra y le dice, cuando usted dice que una persona o algo está inerte, es porque no se está moviendo, está ido, está tranquilo. Eso es lo que significa la inercia. La inercia no necesariamente es que esté quieto, sino que sea constante su movimiento, como lo dice acá, en un constante estado de movimiento o de reposo, que no acelere, que tenga la misma velocidad. Su primera ley se conoce también como la ley de inercia. Es la ley que tienen todos los objetos que permanecen en reposo o en movimiento uniformemente rectilíneo o rectilíneo uniforme, que no tiene aceleración,
que su aceleración es cero, que la velocidad inicia y la velocidad final son iguales. Cuando un automóvil acelera, los pasajeros obedecen esta ley tendiendo a permanecer en reposo. ¿Ok? Hasta que la fuerza externa de los asientos los obliga a moverse. De manera similar, cuando un automóvil se detiene, los pasajeros continúan en movimiento a rapidez constante hasta que son detenidos por los cinturones de seguridad o por su propio esfuerzo. En conclusión, la primera ley se puede expresar o se puede decir que un objeto que acelera debe experimentar una fuerza. Por lo tanto, de la primera ley se puede definir fuerza como aquello que causa un cambio en el movimiento de un objeto. ¿Cuándo no existe movimiento? Cuando no existe una fuerza externa que cambie ese movimiento. Cuando un automóvil acelera, es porque existe una fuerza superior que mueve el engranaje del automóvil para que le dé más trabajo y se pueda desplazar ese. Cuando usted desacelera, la fuerza es en sentido contrario que impide ese movimiento. Mientras usted no se mueva o conserve el movimiento constante, usted está en el ámbito, en el ambiente de la primera ley de Newton. La sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Usted está en equilibrio. ¿Ok? Vamos a ver el otro concepto asociado al valor de fuerza. Masa. ¿Qué es la masa? La masa es la propiedad de un objeto que especifica cuánta resistencia muestra un objeto para cambiar su velocidad. Mientras más pesado sea, menor velocidad tendrá. En el plano horizontal es así. ¿Qué pasa en el plano vertical? La cantidad de masa ejecuta ese aumento de velocidad. Sí, porque la fuerza de atracción de la Tierra es mayor para mover el objeto. Entonces, la masa siempre va a oponer resistencia para cambiar su velocidad. Cuando una bola cae, ahí la masa está ejerciendo la misma resistencia, solo que la fuerza de gravedad es mayor y es lo que atrae con más velocidad ese cuerpo. La unidad en el sistema internacional es el kilogramo y en el sistema inglés es la libra. Mientras más grande sea la masa de un objeto, menos acelera el objeto bajo la acción de una fuerza aplicada conocida. Mientras más pesado sea la silla o el camión, más difícil será mover y acelerar el camión o la silla. ¿Cómo cambia usted eso? Lo puede hacer aplicando más fuerza o disminuyendo la fricción del objeto. ¿Ok? La superficie de contacto la puede disminuir. Esa fricción y le puede aplicar para un cuerpo con la misma fuerza, lo que tiene que hacer es disminuir la fricción. Entonces, quiere decir que la magnitud de la aceleración de un objeto es inversamente proporcional a su masa. Mientras más pesado sea el objeto,
mejor dicho, mientras más masa tenga el objeto, menor será su aceleración. Por lo tanto, es inversamente proporcional al desplazamiento del objeto. Es una propiedad que es inherente solamente al objeto y es independiente de los alrededores del objeto y del método que se aplica para medirla. La masa es una cantidad escalar. No se puede representar vectorialmente. No hay manera de representar la masa vectorialmente. Y solamente obedece las reglas de la aritmética ordinaria. La masa, como dijimos anteriormente, no se debe confundir con el peso. La masa y el peso son dos cantidades diferentes. El peso de un objeto es igual a la magnitud de la fuerza gravitacional ejercida sobre el objeto y varía con la posición. Una persona que pesa 180 libras sobre la Tierra pesa 30 libras sobre la Luna. Pesa. Pero esa persona tiene la misma masa. Si esa persona tiene una masa de 40 kilogramos en la Tierra, en la Luna tendrá también 40 kilogramos de masa. Pero su peso será diferente. ¿Por qué? Porque la constante de gravedad en la Luna es menor que en la Tierra. Y el peso, que es masa por gravedad, por lo tanto en la Tierra será mayor que en la Luna. Eso es lo que quiere decir eso. La masa no depende de la fuerza externa, no de la fuerza, no depende de las propiedades externas, ¿verdad? Solamente obedece a las reglas matemáticas, no depende de los alrededores. La masa de un objeto siempre es la misma. Un objeto que tiene una masa de 2 kilogramos sobre la Tierra también tiene una masa de 2 kilogramos sobre la Luna. Como dije anteriormente, el peso es lo único que varía, porque varía la constante de gravedad. En la Tierra pasa lo mismo. Si nos vamos a la parte más compleja de la propiedad, un hombre pesa en algunas partes de la Tierra más o menos, porque la constante de gravedad, inclusive en la Tierra, varía un poco con respecto a el punto donde esté situado esa persona. Entonces, la masa no depende de su contorno o de los alrededores. Es una propiedad escalar. La masa, mientras más masa tenga un cuerpo, menos aceleración tendrá ese cuerpo. Lo que hace que el cuerpo se mueva es la fuerza que se ejerce sobre el cuerpo, no la masa del cuerpo. ¿Ok? Segunda ley de Newton. Newton demostró que hay una relación directa entre la fuerza aplicada y la aceleración resultante. Lo que hemos venido diciendo. Provoca la aceleración, disminuye proporcionalmente con la inercia o masa del objeto. La segunda ley de Newton postula este principio y dice así: la aceleración de un objeto o la aceleración A de un objeto en la dirección de una fuerza resultante es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Entonces, la aceleración depende, ¿verdad? Es directamente proporcional a la fuerza que se aplica e inversamente proporcional a la masa. Para una misma fuerza, ¿verdad? Si usted aumenta o disminuye la masa, tendrá menor aceleración.
Si usted incrementa la fuerza para la misma masa, tendrá mayor aceleración. Por eso es que es inversamente proporcional. La aceleración no depende en realidad de la masa, depende más de la fuerza. Si usted un cuerpo de 50 kilogramos y tiene un cuerpo de 100 kilogramos, usted le aplica la misma fuerza, tendrá aceleraciones diferentes. Ojo, pero si cambia la fuerza, también tendrá aceleraciones diferentes. Entonces, la fuerza es lo que hace que un cuerpo se mueva. Puede aumentar o disminuir dependiendo de la masa. Ojo, se mueve por la fuerza, pero aumenta o disminuye su aceleración dependiendo de la masa. La segunda ley de Newton dice, si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera. La dirección de aceleración es la misma que la dirección de la fuerza neta. Y el vector de fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración. De eso trata la segunda ley de Newton. Entonces, en resumidas cuentas, la segunda ley de Newton nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Así de sencillo. La sumatoria de la fuerza de un sistema es igual a masa por aceleración cuando el cuerpo se mueve. Cuando el cuerpo no se mueve, la sumatoria de la fuerza es igual a 0. Tan sencillo como eso. Y la aceleración del sistema es igual a la sumatoria de la fuerza sobre la masa. La ecuación de fuerza funciona para los tres ejes. Funciona para la realidad completa. ¿Qué quiero decir esto? La ecuación es válida en el plano cartesiano tanto para X, para Y y para Z. El balance de fuerzas en el eje X es masa por la aceleración en el eje X. El balance de fuerzas en el eje Y es la masa por la aceleración en el eje Y. Y el balance de fuerza en el eje Z es la masa por la aceleración en Z. Fíjense, la masa siempre es la misma. Lo que varía es la aceleración vectorial en cada eje del plano cartesiano. Habíamos hablado anteriormente de qué significa el Newton y cuál era la unidad en el sistema internacional, ¿verdad?, de masa y de aceleración. El Newton es el sistema internacional, es la propiedad o la unidad de medición de fuerza. La masa es en kilogramos y la aceleración es de 1 metro sobre segundo al cuadrado. En el sistema inglés es la libra fuerza, la unidad de fuerza, ¿verdad? La masa es un sloop y produce una aceleración de 1 pie por segundo al cuadrado. Aproximadamente un newton es igual a 0.2248 libras fuerzas y 1 kilogramo es igual a 0.0685 sloop. Y 1 kilogramo también es igual a 2.54 libras masa. Esas son las tres unidades de medición en los dos sistemas que usted conoce, que son el sistema inglés y el sistema internacional. Ok. La fuerza gravitacional, que se conoce como el peso. Tenemos que partir de que todos los objetos son atraídos hacia la Tierra. Usted salta y después de un cierto tiempo vuelve a caer instantáneamente.
Usted tira una pelota hacia arriba y al cabo de cierto tiempo, esa pelota vuelve a regresar a la posición de donde usted la lanzó. ¿Ok? ¿Por qué? Porque existe una fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre el objeto. Y esa fuerza se llama fuerza gravitacional. El señor Newton descubrió esto cuando vio caer la manzana del árbol. En ese momento comenzó a investigar por qué la manzana cae, por qué no flota. En conclusión, matemática, después de pasado cierto tiempo, descubrió y expresó su propiedad, que es lo que conoce como la fuerza gravitacional. Existe una fuerza encargada de atraer los objetos hacia la Tierra. Existe una fuerza en el universo que se encarga de que los planetas y los sistemas solares no choquen, porque existe el balance en esa fuerza. La Luna gira siempre alrededor de la Tierra porque existe un balance de fuerza entre la fuerza de atracción de la Tierra y la fuerza de atracción de la Luna. Ese balance es lo que impide que la Luna se salga de órbita y tenga una órbita. Los únicos cuerpos celestes que se la pasan girando por todo el espacio, porque no tienen ese problema, son los cometas y los meteoritos. Pero todo lo demás está en equilibrio vectorial, está en un balance de fuerza. ¿Ok? Esta fuerza que se dirige hacia el centro de la Tierra y su magnitud se llama peso, ¿verdad? ¿verdad? Se consigue al aplicar la segunda ley de Newton, que dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Solo que la aceleración de esa fuerza va a ser constante, y lo que usted conoce como la gravedad. Entonces, el peso no es más que la masa por la gravedad. Y el valor de la constante de gravedad, porque una constante es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ese es el valor de la constante de gravedad en el sistema internacional, y en el sistema inglés es 32.16.1 libras sobre segundo, que digo, pie sobre segundo al cuadrado. La magnitud W del peso es directamente proporcional a su masa. El peso de un cuerpo es una fuerza, una cantidad vectorial. Siempre, todos los objetos tienen peso. Todos los objetos ejercen una fuerza, ¿verdad? Que se conoce como peso, asociada a la fuerza gravitacional de la Tierra. La masa define el peso del objeto. Tercera ley de Newton. Esta ley también se conoce como la ley de acción y reacción. Dos cuerpos que están interactuando entre sí, donde un cuerpo ejerce una fuerza, el cuerpo 1 ejerce una fuerza sobre el cuerpo 2, también el cuerpo 2 ejerce la misma fuerza, pero en sentido contrario sobre el cuerpo 1. Eso es lo que se conoce como la tercera ley de Newton. ¿Ok? Cuando usted golpea una pared con un martillo, esa fuerza que ejerce usted sobre el martillo, sobre la pared, recibe una fuerza en sentido contrario ejercida sobre la pared por para el martillo. Esto es lo que se llama como una fuerza de acción y de reacción de la pared hacia el martillo. ¿Ok? Fíjese, cuando un martillo golpea un clavo, ejerce una fuerza de acción sobre él, pero el clavo también reacciona empujando hacia atrás el martillo. En todos los casos debe haber una fuerza de acción y una fuerza de reacción. Cuando usted dispara
una pistola, usted recibe una fuerza de reacción ejercida por los gases, ¿verdad? De la explosión de la bala en la recámara de la pistola. Eso es lo que hace que la pistola eche hacia atrás o el fusil haga un retroceso. ¿Dónde lo vemos más fácil? En un cañón. Cuando el cañón dispara, hay un retroceso hacia atrás. El cañón ejerce esa reacción a la fuerza que ejerce la explosión sobre el casquillo de la bala o del elemento que tiene, que dispara usted en el cañón. Siempre que dos objetos interactúan, hay una interacción entre los objetos, la fuerza ejercida por el segundo sobre el primero, que es la fuerza de reacción, es igual en magnitud, pero en sentido contrario a la dirección de la fuerza. Eso es lo que es acción y reacción. Usted le da un golpe a la pared reacciona con una fuerza igual a la que usted ejerció con el golpe. Idéntico. Tienen la misma magnitud, solo que van en sentido contrario. El gráfico nos define cómo es esa interacción de fuerza. Esto es válido. La fuerza de este señor sobre este es igual a la fuerza de este sentido, pero con sentido negativo. De la misma magnitud, tienen el mismo valor, pero negativo. Eso es lo que se conoce como la tercera ley de Newton. Entonces, ya vimos las tres. La primera ley trata sobre la estática de los cuerpos. Un cuerpo no varía su condición a menos que exista una fuerza externa que lo modifique. La segunda ley nos define que fuerza es igual a masa por aceleración, que el peso es igual a la masa por la constante gravedad, que la masa es inversamente proporcional a la aceleración del cuerpo y directamente proporcional a la fuerza. Y la tercera ley de Newton nos dice que entre dos cuerpos que interactúan, ambos ejercen fuerzas iguales pero con sentido, fuerzas con la misma magnitud pero con sentido contrario. Existe una fuerza, por cada fuerza de acción, existe una fuerza de reacción. Equilibrio de fuerza. ¿Qué significa un equilibrio de fuerza? Para que un cuerpo mantenga su estado de primera ley, las fuerzas todas tienen que estar balanceadas. El sistema debe estar balanceado para que no exista, para que exista equilibrio. Si usted está en un sub y baja y tiene una parte donde un objeto en la parte izquierda pesa 40 kilogramos y el otro objeto vale en la parte derecha pesa 80 kilogramos, ¿hacia dónde se va a dirigir el sub y baja? Bajará, modificará hacia 80. ¿Cómo logra el equilibrio? Poniendo 40 kilogramos para que esté en equilibrio 80 y 80 y no se pueda mover el sub y baja. Hay un balance de fuerza. ¿Por qué existe un balance de fuerza? Porque debe cumplir con la primera ley. La sumatoria de fuerza, para que esté en equilibrio, debe ser igual a cero. El balance de fuerzas debe ser igual a cero. La suma algebraica de toda la fuerza del sistema debe darnos cero. Para que exista equilibrio, para que exista una condición de equilibrio. Las estructuras deben cumplir este balance. Toda la estructura de un edificio, todo el balance de fuerza de un edificio debe ser igual a cero para que el edificio no se caiga. Todo. Las bases del edificio deben proporcionar una fuerza que sea igual a la sumatoria de todas las fuerzas del edificio. Todo lo que es columnas, vigas, aparato, equipo que esté sobre el edificio, personas que estén en el edificio, debe ser igual a cero. Las bases deben ser de la misma
o deben soportar la misma cantidad, no puede ser menor, porque si no el edificio se va a caer o se va a doblar. Eso es lo que significa el equilibrio de fuerza, el balance de fuerza. La Luna y la Tierra tienen que tener balance de fuerza, porque si no la Luna chocará con la Tierra. Tan sencillo como eso. Todo el sistema planetario o el sistema que nosotros conocemos, Sol, Tierra, Júpiter, Marte, todo tiene que estar en equilibrio o un balance de fuerza, porque si no, sería un desastre y sería caos. El caos significa eso, desequilibrio. Termodinámicamente, eso funciona así. Y la termodinámica es una ciencia de la física. Todo debe tener un equilibrio termodinámico, un equilibrio físico, un equilibrio de fuerza, un equilibrio de cargas. Un sistema de fuerzas que no esté en equilibrio se puede equilibrar si se sustituye la fuerza resultante por una fuerza igual pero opuesta, denominada equilibrante. La tercera ley de Newton. Sustituyo la fuerza del sistema por una fuerza que sea igual pero en sentido contrario, para que cuando haga la resta me dé cero. ¿Cómo calculo ese sistema o ese equilibrio de fuerza? Usted conoce la ecuación. Toda la fuerza en X, Y y Z debe ser igual a cero para mantener, o la sumatoria de toda fuerza debe ser igual a cero para mantener el equilibrio. Así de sencillo. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo descomponer toda la fuerza en sus componentes, X, Y y Z. Y todas deben cumplir con la misma propiedad. La sumatoria de todas las fuerzas, de todas las componentes de la fuerza, debe ser igual a cero. Y la fuerza resultante no será más que vectorialmente el cuadrado o la raíz cuadrada del cuadrado de cada una de las componentes de las fuerzas del sistema. Entonces, el cuerpo se halla en equilibrio, un estado de equilibrio traslacional. Fíjese, estado de equilibrio traslacional, estado de equilibrio de traslación, estado de equilibrio donde no existe movimiento o el movimiento es uniformemente constante. ¿Ok? De eso se trata. Equilibrio traslacional. Se traslada, se mueve constantemente, con aceleración constante. Movimiento rectilíneo uniforme. Sí y solo sí, la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. Lo que hemos venido repitiendo. La primera ley de Newton es lo que nos determina el equilibrio de un sistema de fuerza. Entonces, para que un cuerpo esté en equilibrio, la sumatoria vectorial de todas las componentes del sistema de fuerza debe ser igual a cero. Lo vimos en vectores cuando calculábamos suma de vectores. Lo que hace es un equilibrio de vectores. ¿Cómo resolvemos nosotros todo esto en el sistema? Para yo poder resolver esto, necesito algo que me ayude a descomponer. Y para yo saber cuántos elementos tiene la fuerza o de cuántos elementos está compuesta la fuerza, cuáles son sus componentes, qué direcciones tienen, debo construir lo que gráficamente se denomina diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué es el diagrama de cuerpo libre? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer?
porque tengo que ubicar dónde están las fuerzas, dónde están las componentes de toda la fuerza, ¿verdad? Para yo poder resolver la condición de equilibrio. Entonces, el diagrama de cuerpo libre no es más que la representación gráfica vectorial de todas las fuerzas del sistema. Un diagrama de cuerpo libre es entonces un diagrama vectorial que describe todas las fuerzas que actúan sobre un objeto o un cuerpo. Todos los vectores se intersectan en un origen común. Todos tienen un origen común, que el origen común en el plano cartesiano es el punto 0, 0, o el punto 0, 0, 0 en un plano ortogonal de 3 dimensiones. En la realidad es así. Todos los cálculos se hacen en 3 dimensiones. Entonces, ¿qué es el diagrama de cuerpo libre? La representación gráfica, ¿verdad?, de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema o sobre el objeto. Debemos construir primero un diagrama de cuerpo libre para después realizar el cálculo del equilibrio de la fuerza. ¿Para qué? Y ese cálculo hacemos aplicando la primera ley de Newton, porque el balance de todas las fuerzas debe ser igual a 0. Entonces, ¿cómo se construye el diagrama de cuerpo libre? Primero, trace un bosquejo e indique las condiciones del problema. Asegúrese de representar todas las fuerzas conocidas y desconocidas y sus ángulos correspondientes. Aísle cada cuerpo del sistema en estudio. Realice esto mentalmente, dibujando un círculo alrededor del punto donde se aplican todas las fuerzas. Construya un diagrama de fuerzas para cada cuerpo que va a estudiar. Las fuerzas se representan con vectores, con su origen situado al centro del sistema de coordenadas rectangular. Represente los ejes X y Y con líneas punteadas. No es indispensable trazar estos ejes horizontal y verticalmente, como se verá más adelante. Con líneas punteadas, trace los rectángulos correspondientes a las componentes X y Y de cada vector y determine los ángulos conocidos a partir de las condiciones dadas del problema. Y marque todas las componentes conocidas y desconocidas, opuestas y adyacentes a los ángulos conocidos. ¿Para qué se hace todo esto? Para realizar el cálculo de la resultante utilizando el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos representa el cálculo, no es más que el cálculo de las componentes en X y Y final de la resultante de esas componentes. Entonces, de esa manera, usted construye los diagramas de cuerpo libre. En el diagrama usted ubica toda su fuerza, incluyendo los ángulos asociados a cada fuerza. Define las fuerzas que son las componentes horizontales y define las componentes verticales de esas fuerzas para cada una de las fuerzas que están en el sistema. Esa es la idea del diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo resuelve el problema? Esta es la estrategia. Trace un bosquejo y anote las condiciones del problema. Dibuje el diagrama de cuerpo libre. Encuentre todas las componentes X y Y de la fuerza, ¿verdad? Tal vez elabore una tabla. Use la primera condición de equilibrio para formar dos ecuaciones en términos de la fuerza desconocida y determine algebraicamente los factores desconocidos. Así se resuelve el equilibrio de fuerza. Esa es la estrategia para resolver los problemas. Ayúdese con la tabla, como lo hacíamos en vectores, para construir la misma tabla. Una columna representa la fuerza,
Otra columna representa el ángulo de cada fuerza. Una columna representa la componente en X y otra columna representa la componente en Y. Recuerde que la componente en X es la fuerza por el coseno del ángulo y la componente en Y es la fuerza por el seno del ángulo. ¿Ok? Sume las componentes en X y sume las componentes en Y. Y determina con esa sumatoria, que es la que está representada en esta columna y en esta columna, determina las componentes resultantes en X y las componentes resultantes en Y. Y la fuerza resultante del sistema no es más que la raíz cuadrada del cuadrado de la suma o la suma del cuadrado de las componentes en X y en Y. Y así determinó la resultante, como lo hacía en vectores. Y la dirección de esa resultante viene asociada al ángulo, que es el arco tangente de la resultante en X, de la resultante en Y dividido entre la resultante en X. Vuelvo otra vez a definir, a resumir. Bosqueje el ejercicio primero. Segundo, construye el diagrama de cuerpo libre, indicando las componentes en X, indicando las componentes en Y de cada una de las fuerzas, si las tiene. Tercero, utilizando una tabla, define una columna para la fuerza, una columna para el ángulo que tiene cada una de las fuerzas, calcule las componentes en X, utilizando las ecuaciones que conoce de vectores, calcule las componentes en Y utilizando la ecuación que conoce de vectores, sume las resultantes en X, sume las resultantes en Y determine la resultante total de toda la fuerza con la raíz cuadrada del cuadrado de la suma del cuadrado de las componentes en X y Y. Así determina usted la condición de equilibrio de todo el sistema. Así lo hacen los computadores, los programas de computación para toda la estructura de un edificio. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace. Y usted construye el edificio en base a ese cálculo. ¿Qué es lo que debe tener usted? Todas las cargas del edificio sobre la base que va a soportar las cargas del edificio. Todo eso debe estar equilibrado. Así es sencillo. Claro, cuando usted construye, le da un factor de seguridad. No puede ponerlo. Las sumatorias, en el caso del edificio, no puede ponerlas iguales. La base tiene que tener una condición un poco más para tratar de soportar todo lo demás. Acuérdense que sobre un edificio existe el peso, los equipos, las personas. ¿Qué más? El edificio soporta también los sismos. El edificio debe soportar también el viento. Las bases deben estar equilibradas para soportar todo eso y balancear eso con un factor de seguridad que le permita a usted soportar eso y mucho más. Así se hace, y ese balance lo hace completamente el programa de computación. Antes se hacía manualmente. Ahorita con la tecnología, usted puede realizar ese cálculo. Y métodos de cálculo, porque existen otros métodos para esa parte. Pero en forma sencilla, esta es la base de donde parte todo. Esta es la teoría que te permite desarrollar todo eso, permitió desarrollar todo eso. Fuerza de fricción. Habíamos dicho que la fuerza de fricción era una fuerza opuesta a la fuerza que facilita el desplazamiento. La fuerza de fricción
trata de impedir ese desplazamiento. Por eso es que tiene sentido contrario de la fuerza que permite el desplazamiento. Siempre que un cuerpo se mueve estando en contacto con otro objeto, existe una fuerza de fricción. Fíjese, en contacto con otro objeto. Cuando usted camina, usted ejerce, sus pies ejercen una fuerza de fricción porque están en contacto con el piso. Cuando usted arrastra un mueble, el piso sobre el mueble ejerce una fuerza de fricción para impedir que se mueva el mueble. Si usted disminuye esa fricción, usted podrá desplazar más fácilmente el mueble. ¿Cómo lo hace? Le pone una rueda al mueble y las ruedas le permiten desplazarse más fácilmente. Cuando no hay superficie rugosa. Cuando una superficie rugosa le va a ser más fácil. ¿Qué va a hacer? Alinea, pone, horizontaliza o disminuye el contacto del objeto con la superficie. Pero la fricción es lo que mantiene a un clavo dentro de una tabla. Esa fuerza impide que el clavo se salga. Es lo que permite caminar y hace que los frenos de un automóvil cumplan su función, que es detener el automóvil. Esta fuerza es paralela y tangente a la superficie, a ambas superficies. Quiere decir que yo también debo considerar la fuerza de fricción en el balance. ¿Por qué las cápsulas de los cohetes espaciales al entrar a la Tierra aumenta su temperatura y deben ser construidas de tal manera que puedan soportar esa temperatura? Porque ese incremento de temperatura se origina por la fricción de la atmósfera con el objeto. Entonces, todo existe una fricción. El aire genera fricción. Los materiales que se utilizan para construir los aviones y los misiles deben ser de tal forma que puedan controlar esa fricción. Cuando existe fricción, existe incremento de temperatura. Cuando usted se raspa el codo, siente ese incremento de temperatura porque la fricción genera temperatura. Existe un coeficiente de fricción, ¿correcto? Ese coeficiente de fricción es el que usted debe controlar para que la fuerza de fricción sea mayor o menor. Si usted disminuye el coeficiente de fricción, ese coeficiente de fricción disminuirá la fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción tiene un coeficiente. Ese coeficiente multiplicada por la otra fuerza que se ejerce, ¿verdad?, entre dos cuerpos en contacto, genera fuerza de fricción. ¿Cuál es esa otra fuerza? Esa fuerza es lo que se conoce como la normal. La normal es multiplicada por el coeficiente de fricción, es lo que le da el valor de la fuerza de fricción. El coeficiente de fricción es adimensional. La normal es en Newton. La fuerza de fricción viene expresada en Newton. ¿Correcto? Existe una fuerza de fricción estática, ¿verdad?, que es la que me impide que los cuerpos se muevan. Y existe un coeficiente de fricción cinético que es mínimo, pero que me puede permitir el movimiento del objeto. Entonces, cuando el cuerpo no se mueve, está influenciado por el coeficiente de fricción estático.
Y cuando el cuerpo se puede mover, pero existe fricción, está influenciado por el por el coeficiente de fricción cinético. Estático y cinético. El estático impide que se mueva, el cinético te permite ese movimiento sin desaparecer la fricción. Porque en ambos casos hay fricción, solo que uno es mayor que el otro. ¿Ok? Y ambas ecuaciones son coeficiente de fricción por la normal, coeficiente de fricción por la normal. Entonces, la fuerza de fricción es igual a la normal por el coeficiente de fricción. Consideraciones para los problemas donde interviene la fricción. Y la fricción siempre tiene que estar en el balance, si existe. Si no existe, no entra en el balance. Pero si existe, hay que colocarla dentro del balance de fuerza para que el cuerpo esté en equilibrio. Primero, las fuerzas de fricción son paralelas a las superficies y se oponen directamente al movimiento del cuerpo. La máxima fuerza de fricción estática es mayor que la fuerza de fricción cinética. Ya lo dijimos también. Para el mismo material. Al dibujar el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Esa fuerza de fricción hay que incluirla en ese diagrama de cuerpo libre. La primera condición de equilibrio puede aplicarse para formar dos ecuaciones que representan la fuerza a lo largo del plano de movimiento y las que son perpendiculares a él. La relación de la fuerza de fricción estática y cinética se aplica para determinar la cantidad deseada. Juntas, debe darse por hecho que la fuerza normal es igual al peso. Se debe determinar su magnitud sumándola a la fuerza a lo largo del eje normal, a lo largo del eje Y. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la normal es igual al peso, siempre, o a la componente del peso. Entonces, el peso es el que impide que se mueva. El peso origina sobre la superficie que está en contacto con otra la fuerza de fricción. Por eso es que la fuerza de fricción está asociada a la normal. Para que sea mayor o menor, el coeficiente debe ser mayor o menor. Tan sencillo como eso. Y con esto terminamos la presentación. Ya vimos el concepto de fuerza, vimos las tres leyes de Newton, vimos qué representa el equilibrio de fuerza o el balance de fuerza, vimos cuál es la influencia de la masa, vimos qué es el peso y vimos por último la fuerza de fricción. Y concluimos que para que un cuerpo esté en equilibrio debe incluir todas estas fuerzas. Y el diagrama de cuerpo libre nos ayuda a identificar todas las fuerzas del sistema. Con esto terminamos por el día de hoy. Me queda solamente recordarles que en el transcurso de esta semana, hoy o mañana, se estará colocando, ¿verdad? O después que veamos la otra parte del tema, que es trabajo y energía, la actividad evaluada número 1 de este segundo corte correspondiente a la asignatura de física. Lo único que me queda es desearles un feliz fin de semana y nos vemos la semana que viene, el mismo día, que es viernes.
a la misma hora, que son las 10 de la mañana, para que veamos otra videoconferencia. Bueno, me despido por el día de hoy.